En el libro Los Yoga Sutras de Patanjali, un libro de aforismos fundamental en la filosofía o en la práctica de la Raya Yoga, se nos dice en el aforismo número 2, ¿no es cierto? Dice, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Y de algún modo, todos los aforismos, todo el tratado, ¿no es cierto?, de los Yoga Sutras de Patanjali se resume en esa sentencia, en esa pequeña frase que implica que la mente esté quieta, que no haya ninguna distinción, fragmentación, modificación en la mente, que ninguna de las estructuras de reacciones, tendencias, se dice en sánscrito, skandhas o propiedades, características, condicionamientos, esté operando, esté manifestándose en en el contenido de la mente. Yoga implica que esa mente, que la mente, que nuestra mente, no tenga ninguna distinción o modificación, ¿no es cierto? Y esa sería lo que posibilitaría ir más allá de la mente, lo que se denomina la yoga samadhi. Entrar en samadhi eh, sería la posibilidad de ir a otras dimensiones de la realidad más allá de la mente, hacia estados más allá de lo que nosotros ahora conocemos como contenidos mentales. Eh, y la salida de ese estado sería la inhibición de cualquier tipo de modificación mental condicionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Para ir más allá de la mente tiene que estar en calma, tiene que estar sin ninguna modificación o distinción, porque nosotros estamos atrapados en lo conocido, estamos atrapados en los contenidos mentales, tendencias, propensiones, prejuicios, una estructura de reacciones derivadas del apego, de la dependencia, de la identificación. Estoy identificado con una religión, con una ideología política, una doctrina. Estoy profundamente identificado psicológicamente. Por lo tanto, mi certidumbre psicológica, emocional, mi seguridad psicológica y emocional depende de estar aferrado, identificado con una ideología, sea esta política, sea esta religiosa, sea esta filosófica, sea esta social, no importa, o incluso espiritual o esotérica o lo que sea, si estoy identificado, fuertemente identificado, los contenidos que van a surgir son porque temor a perder, a ser cuestionado, a ser, digamos, eh, claro, ser cuestionado, ser puesto en tela de juicio. Todas mis creencias, en cualquier área que sean, porque yo me he identificado profundamente, me he aferrado profundamente en el plano psicológico, entonces lo que surge es el temor de perder, el temor, ¿no es cierto? O ataco a los demás, los agredo porque están atacando mi credo, mi ideología, mi doctrina, lo que sea, en cualquier plano. Entonces, las estructuras psicológicas son derivadas básicamente del apego, de la identificación.
el campo de lo conocido, el campo de la mente, es muy complejo. Eh, por ejemplo, Krishnamurti dice que nosotros vivimos, no solo Krishnamurti, pero en el plano de la mente, en el plano de la mente personal, en el plano de la generación de imágenes, conceptos, ideas, pero que ese campo está limitado a la actividad del pensamiento, que es la generación de imágenes. Es como que viviéramos en una esfera conceptual, emocional, porque los conceptos o las imágenes tienen un contenido emocional, y ese contenido, esa esfera se moviera, que es lo que se llama el devenir, ¿no es cierto? El llegar a ser, yo llegaré a ser tal cosa, que es como el estímulo del yo personal. Alcanzaré, llegaré, seré. Entonces, el llegar a ser es el estímulo, al alcanzaré es el estímulo del yo. Dentro de esa esfera que Krishnamurti llama lo conocido. Ahí estamos girando. Y nos da la sensación de que cada día es un nuevo día. Ayer tuve un buen día o un mal día, hoy día es otro día, pero en realidad estamos siempre en lo conocido, con ligeras modificaciones, con ligeros cambios, estamos en el movimiento de lo conocido. La humanidad, en su evolución, en términos generales, no hemos salido del campo de las imágenes mentales, de los conceptos. Por supuesto que a través de la evolución conceptual de la humanidad se ha desarrollado la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero dentro de los márgenes de la conceptualización, dentro de los márgenes de las imágenes mentales cerebrales, por decirlo de alguna manera, vamos a decir así. Entonces, ¿qué dice Krishnamurti? Podemos seguir por millones de años en ese campo, el campo de lo conocido, avanzando la ciencia, la tecnología, y avanzando, que de hecho usted está avanzando permanentemente. Pero no vamos a salir de ahí hasta que haya una comprensión total de todo el contenido de lo conocido, del tiempo, del devenir psicológico. Hay una comprensión de que estamos girando y girando en lo mismo, repitiendo patrones tribales, ¿no es cierto?, de identificación tribal en el plano político, económico, religioso, filosófico, cultural, cuando surgen estos nacionalismos enfermizos, este concepto de fragmentación en todos los órdenes, en todos los planos que nos separan unos de otros, digamos. Entonces, que estamos en el plano de estructuras de condicionamiento. ¿Qué significa? Que reaccionamos de acuerdo a un patrón egocéntrico que se explica básicamente que la mente es un estado de insuficiencia porque es divisiva, es fragmentaria, o sea, no hay ninguna mente personal que pueda abarcar la totalidad, porque la conceptualización no puede abarcar la totalidad, tiene un límite. Entonces, eh, reaccionamos en esa estructura y que esa estructura es egocéntrica hasta que y está alimentada por la insuficiencia. Como está dividida, como está fragmentada, hay una sensación profunda en nuestra conciencia de insuficiencia, lo cual origina el movimiento hacia el más, hacia el placer, hacia el logro del ego personal, y estamos girando entre la insuficiencia y el placer, el logro, la seguridad, etc. Y ese movimiento permanente es sufrimiento, neurosis, ansiedad, sufrimiento, corrupción, porque fácilmente la estructura busca el camino fácil, ir al logro,
fácil o lo más rápido posible, el núcleo egocéntrico es corrupto por naturaleza, ¿no? De hecho, corrupción implica estar dividido, estar fragmentado, o sea, algo que es una totalidad, cortarla. Entonces, eh, Krishnamurti nos dice que tenemos que comprender, o sea, tiene que haber un- una percepción profunda de toda la estructura de lo conocido, de todo su movimiento, ¿cierto? Porque hay que transformar eso, aquí tiene que haber una transformación de lo conocido y ir más allá de lo conocido, ir más allá de las estructuras de condicionamiento, ¿no es cierto? Hemos escuchado esa frase que vamos y venimos por la misma orilla y que tenemos que cruzar a la otra orilla. Simbólicamente significa la comprensión y el final de lo conocido para que lo desconocido pueda florecer, pueda surgir. No podemos saltar de lo conocido a lo desconocido. Lo conocido debe terminar. Las estructuras condicionadas deben terminar para que lo desconocido pueda surgir. El error que cometemos es creer que desde lo conocido, desde el condicionamiento, desde la repetición inconsciente, vamos a llegar a alguna parte. Vamos a continuar dentro de los patrones de reacción de lo conocido, dentro del devenir del yo, dentro del más, dentro del logro egocéntrico. Entonces vamos a ver qué nos dice este pensamiento. Creo que ya es el 40. ¿Qué dice Krishnamurti? En la meditación uno tiene que averiguar si existe un cese del conocimiento y por consiguiente una liberación de lo conocido. ¿Ven? O sea, otro ámbito, vimos en el pasado pensamiento que la meditación es el florecer del amor, o el florecer del amor es meditación. Bueno, el amor es el fin de lo conocido. Y aquí lo plantea en modo de investigación, averiguar si existe un cese del conocimiento y por consiguiente una liberación de lo conocido. Bueno, ahí tenemos un desafío que es ser consciente, darse cuenta, ser consciente cotidianamente de nuestra vida, de nuestras relaciones, cómo la mente y las emociones se están moviendo, están reaccionando, cómo ese patrón condicionado se está moviendo en nosotros. Patrón que es complejo de observar porque son complejos psicológicos, de temores, de apego, de dependencia, los celos, la rabia, el resentimiento, la aversión, toda la estructura que usted y yo conocemos de alguna manera, en parte. La meditación va más allá de todo eso. Hay un cese de lo conocido. ¿Se acuerdan que decíamos en el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali? Decía, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Y todo el sistema de yoga va apuntado al punto, a ese punto de la inhibición de las modificaciones, de esas estructuras de reacciones que nosotros tenemos. Alguien nos dice algo, inmediatamente la mente reacciona, no nos damos cuenta. Bueno, lo que plantea esta enseñanza es que entre ese estado de observación, de atención, que no es del yo personal, que no es del ego, es interno, ¿cierto? La atención es interior, es algo que florece desde el interior, no es algo personal, pero abarca lo personal, ¿cierto? Así que la meditación implica esa investigación, porque si no hay un cese de lo conocido, un cese del conocimiento en las estructuras de percepción, de reacción continua a la vida, vamos a estar siempre girando y girando y girando millones de años por miles de años en lo conocido, como ha venido pasando.
Entonces, por eso está esta figura, esta enseñanza que muchas veces viene del budismo, ¿no es cierto? Cruzar a la otra orilla. Pero cruzar a la otra orilla significa, en este caso, el fin de lo conocido, el fin de las estructuras de condicionamientos y reacciones mentales, emocionales. Implica una observación, una averiguar, investigar si existe un fin para el conocimiento. Conocimiento es la repetición de la memoria, ¿no es cierto? Aquí hay un punto importante. La percepción directa de algo, no el reconocimiento de lo que ya es como proyectar lo que ya sé sobre el hecho, o sea, repetir una percepción, repetirla, no estar en el ahora, en la vivencia directa del ahora, sino que al ver un objeto, viene el conocimiento que tengo sobre el objeto y repito esa percepción, o sea, estoy viviendo en el pasado. Y aparentemente estamos viviendo en el pasado, porque nuestras estructuras de pensamientos y de condicionamientos, de conocimiento, reaccionan de instante en instante, estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en lo que ya ocurrió, no lo que está pasando ahora, que es nuevo de instante en instante. No hay una percepción directa, hay un reconocimiento porque estoy repitiendo un patrón. Por eso que en la muerte dice estamos viviendo en el pasado, no estamos viviendo realmente. Estamos reviviendo cosas que ya ocurrieron, que ya pasaron, y no estamos en comunión directa con la vida. Por eso esta investigación es tan importante. ¿Puede haber un cese del conocimiento? ¿Puede haber un cese del condicionamiento? ¿Podemos ver directamente y no reconocer de acuerdo a patrones pasados? Ese es el... ¿Puede haber, dicho de otra manera, un fin para lo conocido? Porque si no rompemos con lo conocido, si no lo comprendemos, vamos a repetir, como hemos venido haciendo la humanidad, repitiendo los mismos problemas, los mismos conflictos eternamente. ¿Cierto? Entonces, este es, dicho de otra manera, como dijimos delante, el amor implica una ruptura, una transformación, una regeneración de todos esos patrones viejos, condicionados, que actúan y reaccionan en nosotros. O sea, incluso no nos damos muchas veces cuenta o no podemos parar esa estructura de reacciones. Una vez que se pone en marcha, supongamos que nos molestamos, nos enojamos por algo y se pone en marcha la estructura esa de frustración cuando reaccionamos y ya no la podemos detener, ya empezó y ya no la podemos parar, porque son fuerzas. Los condicionamientos no es un asunto simple, los condicionamientos son fuerzas, son energías que nosotros hemos acumulado, que nosotros hemos albergado. Es como que nosotros tuviéramos una granja, que nuestra mente, nuestras emociones fueron una granja y hayamos cultivado ciertos animales simbólicamente, y estos animales tienen vida propia, tienen ciertos hábitos, ciertos patrones, ciertas mañas, ciertas, ¿no es cierto?, idiosincrasia, y ahora esas granjas que hemos cultivado, ahora los animales hacen cualquier cosa. Entonces, eso son nuestros condicionamientos. Y cuando queremos poner orden en nuestra vida interna, vemos que se nos va de las manos lo que pensamos, lo que sentimos, cuando reaccionamos, porque, digamos, hemos sido totalmente inconscientes o irresponsables con nuestra vida psicológica, con nuestra vida interior. Entonces ahora se nos plantea comprender esa estructura de condicionamientos
para ver si se puede ir más allá, si puede haber un fin de lo conocido. Habiendo un fin de lo conocido, se puede descubrir algo más allá, ¿cierto? Se puede ir más allá. Pero si no hay un fin con lo conocido, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a continuar con ligeras modificaciones en lo conocido. Por eso Krishnamurti habla mucho de la muerte, pero no solo en un sentido físico, no es un sentido de muerte, sino que es una ruptura en el movimiento de lo conocido, ¿cierto? Una ruptura en el movimiento del yo, del ego, que es meditación. Y en esa ruptura entra el amor. Porque cuando está el amor no está el ego, no está el yo, no está la neurosis, no está la ansiedad. Hay una transformación, ¿cierto? Así que bueno, un pensamiento para examinar, lo vamos a leer por última vez para terminar, y dice, en la meditación uno tiene que averiguar si existe un cese del conocimiento y por consiguiente una liberación de lo conocido. Mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Muchas gracias.